Ay, me siento emocionado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hay mucho conectado y bien. Amén. Gracias, Señor. El Señor sea con nosotros. Dios nos bendiga. Gracias, Jesús. Este canto que recién levantamos al Señor, milagroso, abres camino, luz en tinieblas. Y Él obra cuando nosotros no nos damos cuenta. Él sigue obrando, aunque no veamos nada. El Señor sigue obrando, sigue obrando. Amén. Es que no veo nada, Señor, no veo tu mano. El Señor está obrando. Amén. Él es fiel, sigue obrando. Así es. Quiero compartir el mensaje del día de hoy con el siguiente tema. Un hombre que estaba y vivía en oscuridad. Un hombre que vivía en oscuridad. Un hombre que... mis lentes, por favor, se me quedan por allá. Gracias. Un hombre que vivía en oscuridad. No veo la pantalla, hija. Un hombre que vivía en oscuridad. Un hombre que estaba totalmente extraviado. Voy a leer la historia de Bartimeo. Los que tienen Biblia me acompañan ahí en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, el verso 46. Vamos a hablar de un hombre. Mira, este hombre nos representa en una forma muy especial a nosotros. Podríamos decir que nosotros éramos un Bartimeo. Este Bartimeo tiene características muy especiales de su vida con respecto a nosotros. Los hombres de hoy día, hermanos, si vemos la historia, leemos y nos damos cuenta, este Bartimeo, hermano, nos representa a nosotros, nos muestra nuestra vida como éramos. Marcos capítulo 10, el verso 46. Marcos 10, 46. Nos muestra cómo éramos nosotros sin Cristo. Mira, Bartimeo es una persona que no tiene a Cristo. Así éramos nosotros. Lo primero que vemos en Bartimeo, que es un hombre ciego. Un hombre ciego. ¿Cómo es el pecador sin Cristo? Ciego, no ve nada. Está en oscuridad total, está totalmente metido en oscuridad. ¿Cómo está metido Bartimeo? En una oscuridad total. No ve nada, porque es ciego. El pecador, el hombre, la mujer que no tiene a Cristo, vive en oscuridad, no ve nada. No ve nada. Pero ahora nosotros, al nivel que nos ha llevado el Señor, es distinto. La Biblia nos dice ahí, en Mateo, el capítulo 5, el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Sin Cristo vivíamos en oscuridad. Sin Cristo, hermano, éramos como Bartimeo. Sin Cristo éramos como Bartimeo. En oscuridad total, sin ninguna posibilidad de nada. Pero, hermanos, además de eso, Bartimeo era pobre, un pobre ciego. La Biblia nos narra lo siguiente, el verso 46 lo leo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, habla de Jesús y de su discípulo, y una gran multitud que le seguía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado en el camino mendigando. Era un mendigo, era un pobre ciego. ¿Quién era usted, hermano? Un pobre. Aunque tuviera, hermano, bienes. No, es que yo antes tenía camiones, que yo tenía esto, yo tenía esto. Hermano, éramos pobres de alma, pobres de espíritu. Éramos pobres de alma, pobres de espíritu. Hermanos, no teníamos, hermano, ninguna posibilidad de acercarnos al Señor. Y ahí estamos, quizás como Bartimeo en el camino, hermanos, en la oscuridad. El hombre, hermano, sin Cristo es imposible. El hombre sin Cristo es imposible de ayudarse a sí mismo. El hombre sin Cristo no se puede ayudar a sí mismo. El hombre sin Cristo, hermano, es como Bartimeo. Bartimeo no se podía ayudar a sí mismo. Bartimeo no se podía ayudar a sí mismo. Necesitaba la ayuda de otro, que le tendiera la mano en una limosna, que lo tomara del brazo y lo llevara hasta cierto lugar. Incapaz de moverse solo.
Esa es la condición del hombre. El hombre no puede estar cerrado, su círculo es tan pequeño. Solamente el círculo de él es el pecado. El hombre, Bartimeo, nos representa, hermano, de una forma muy, muy especial. Pobre de alma, pobre de espíritu, incapaz de hacer algo por sí mismo. Pero hermano, aquí el Bartimeo nos muestra algo muy especial. ¿Qué debe hacer el hombre, la mujer, cuando Jesús está cerca? El pecador, hermano, tiene que acudir a Cristo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprovechar la oportunidad como este Bartimeo cuando está cerca. Jesús dice en la Biblia que va pasando por ese lugar. Jesús va pasando por ese lugar. El verso 47 leo. Y oyendo que era Jesús de Nazareno que iba pasando, comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús va pasando por el lugar. Y Bartimeo se da cuenta por el bullicio. Él no ve, pero tiene un sexto sentido desarrollado que siente que Jesús va pasando. Comienza a gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Hermano, es la oportunidad de Bartimeo. Va pasando Jesús, va pasando el Señor por aquel lugar. Y este hombre comienza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, le quiero decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre que necesita a Dios, la mujer que necesita a Dios? Si se da cuenta, hermano, en oración, en ruego, en súplica, que Jesús está con él, tiene que aprovechar la oportunidad de estar, de hablar con el Señor Jesús. No dejar pasar esa oportunidad. El día de hoy, hermanos, Jesús va pasando por tu hogar. Hermano, joven, señorita, Jesús está contigo en ese lugar. Mira, te quiero decir el día de ayer, un pequeño paréntesis. Habíamos más de 130 pastores con sus compañeras, sus esposas, hermano, a través de distintos lugares, desde la isla de Chiloé hasta Arica, Bolivia, Argentina, España, Estados Unidos, México, Argentina. Habían, hermanos, y el Señor tiene capacidad en la distancia para atendernos a todos. De España estaba la Carol Elgueta, Paulo Pará estaba en México. Así, hermanos, en Paraguay, en Uruguay, hermanos, habían hermanos en todas partes que estábamos conectados. Y este Señor tiene capacidad para atendernos a todos. Tiene tiempo para atendernos a todos. Él no nos da la hora, ven mañana, ven un mes más o está lleno. No, Él tiene siempre la disposición de atendernos. Jesús va pasando y este hombre se da cuenta y quiere aprovechar esta oportunidad. Quiere aprovechar esta oportunidad. Te quiero decir que no es fácil. Hermano, cuando el hombre pecador, cuando el hombre está en dificultades, cuando el hombre quizás está en tristeza, sumido en amargura, sumido en depresión, sumido en pobreza, sumido en muchas cosas, te quiero decir que no es fácil levantar la cabeza. No es fácil alzar la cabeza y mirar quién está al lado tuyo. No es fácil ver qué va pasando Jesús. No es fácil cuando se está en pobreza, cuando se está, hermano, en enfermedad, salir quizás del hoyo que se está metido. No es fácil. Porque hay pena, sufrimiento, quizás tristeza dentro del corazón. Hay gente que alrededor, hermano, quizás impide de que nos acerquemos al Señor. Críticas. Y esto te pasa porque eres pecador. Esto te pasa porque ha cometido error. No hiciste bien las cosas. Quizás deberías haber hecho así. Estás así porque tú propiciaste esta condición. Y comienzan a salir las voces. Y más lo bajan. Este hombre, Bartimeo, hermano, no le fue fácil. A pesar que Jesús estaba cerca y iba pasando, no le fue fácil alcanzar a Jesús. Gritaba: Jesús, Jesús, escúchame. No era fácil. Mira lo que dice la Biblia. Verso 48. Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hay gente, hay situaciones, hay ocasiones, hermanos, que el medio nos achata, no nos deja ni siquiera levantar la voz, levantar la cabeza para pedir auxilio al Señor. Bartimeo representa, hermano,
al hombre necesitado de Dios. Bartimeo representa al hombre que está en medio del pecado, en medio de un mundo que lo único que quiere es apartarnos de aquel que ha creado todas las cosas. El mundo nos aparta, el mundo no quiere, hermano, que vivamos una vida santa, una vida agarrada, fuerte de Dios. Está, hermano, la droga, están los vicios, están, hermano, tantas cosas, hermanos, que atraen, que son, hermanos, gratas, escúchame, son gratas, son agradables a la carne, son agradables al paladar, son agradables a los sentimientos humanos. Porque no podemos decir, hermano, que el pecado no es camufladamente, engaña, es sutil, envuelve y hace caer en las redes, hermano, alejarse de Dios. Así es, de esta manera, Él se impide que uno se acerque a Dios, porque hay cosas alrededor que están ahí, frenando. En este caso, Bartimeo le decían, cállate, no molesta al maestro. Tiene cosas más importantes que hacer que atender a un ciego, que atender a un mendigo. Tú eres uno que te tiran una moneda y te quedas tranquilo. Pero él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Te quiero decir, hermano, Jesús está a tu lado. Créelo, hermano, joven, señorita, Jesús está contigo. Jesús está conmigo en este momento. Jesús está conmigo, Jesús. Te necesito, Señor, cada día. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Eres tú el que me sostiene, Señor. Eres tú el que me sostiene. Aprovecha. Jesús está contigo. ¿Qué es lo que hizo? Mira la actitud que tiene este hombre. Cuando Jesús pregunta qué le pasa a ese hombre, mira la actitud que tiene este hombre. Leo, verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué es lo que hace? Hermano, este hombre Bartimeo, que nos representa a nosotros, ¿qué es lo que hace inmediatamente cuando se da cuenta? Que Jesús puso los ojos en él, que Jesús escuchó su grito. Hermano, si estás afligido, grita, ya, llora, hermano, delante del Señor, suplica al Señor y Él te oirá. La Biblia dice que Él no es un juez injusto, que Él responde, que Él escucha nuestras oraciones. Mira lo que dice el verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Cuando Jesús lo llamó, él arrojó todo lo que tenía. Hermano, pescó el tarro que pedía limosna, lo tiró lejos. Hermano, se sacó la capa que lo envolvía, botó todo, soltó todo y vino a Jesús. Hermano, si estás escuchando la voz y necesitas que Dios te responda, suelta toda tu indiferencia, suelta todo, hermano, la poca fe que tienes y dile como aquel hombre, Señor, ayúdame a creer. Hubo un hombre que le dijo así al Señor, aquel endemoniado que le llevaron a Jesús, el Señor le dijo al Padre, ¿tú crees que tu hijo puede ser sano? Y le dijo, sí, creo, pero Señor, ayúdame a creer. De repente es imposible para nosotros muchas veces salir de la zona que estamos pasando. Lo que nos rodea nos llena de dudas, de temor. Pero pídele al Padre, Señor, ayúdame a creer. Este hombre arrojó todo, verso 50. Él arrojando toda su capa se levantó y vino a Jesús. Hermano, suelta todo lo que tienes. Suelta tu indiferencia. Suelta tu indiferencia. Hermano, deja al lado esa pasividad que muchas veces tomamos frente a las cosas del Señor. Y sé valiente. Ven a Jesús. Él está pasando en este minuto por tu hogar. Él está ahí en tu hogar. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha que este Dios está contigo. Aprovecha que este Señor está contigo. Que nada te impida. Que nada te frene. Arroja todo fuera. Y el Señor te va a bendecir. Gloria al Señor. ¿Qué pasa, hermano, con este Bartimeo? ¿Qué pasa con este Bartimeo? Hermanos, el encuentro con Jesús. A nosotros, a los hijos de Dios, nos abre la esperanza permanente. Escúchame. Bartimeo representa para nosotros, hoy los hijos de Dios, la esperanza permanente, día tras día, que nuestro Señor estará atento a nuestras oraciones, que nuestro Señor estará
dispuesto a ayudarnos, dispuesto a recibirnos. Verso 49, lo leí, ¿cierto? Jesús se detiene. Jesús, hermano, no es indiferente al grito, a la súplica de sus hijos. No es como los políticos, que cuando gritan mucho dice, hace callar a esa señora, hace callar a ese que está gritando mucho. Y vienen ciertos personajes guardaespaldas y los hacen callar y los sacan. Mi Jesús no hace eso. Mi Jesús no hace eso. Recuerda este pequeño paréntesis. Llegaron al lado de Jesús y le traían niños para que les tocase. Y vino la gente y lo reprendía. No traigan estos cabros chicos aquí. El maestro tiene cosas más importantes que hacer. Saquen los niños de aquí, que los niños molestan. Llévenselos de aquí, decían sus discípulos. Pero Jesús dice que los reprendió, les llamó la atención a sus discípulos. Los reprendió, les llamó la atención porque apartaba a los niños de él. Y dijo, dejad venir los niños a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermano, tuvo tiempo hasta para los niños, hermano, un momento dado a atenderlos. Va a tener tiempo para tu vida, va a tener tiempo para estar contigo y atenderte, hermano. ¿Pero qué tienes que hacer? Levántate, Jesús está contigo, te llama, levántate como este ciego, deja todo, hermano, y acude a la presencia del Señor. Acude a estar con este Dios maravilloso, con este Dios, hermano, que te está llamando. Quiero concluir, hermano, esta pasada, este tiempo que Jesús iba pasando y se detuvo con este ciego. Quiero concluir con lo siguiente, hermano. El encuentro de Bartimeo con Jesús es similar a lo que hubo con nosotros cuando tuvimos ese encuentro con el Señor. Cuando nosotros tuvimos el encuentro con el Señor, nunca más fuimos las mismas personas. Nunca más fuimos las mismas personas. El encuentro con el Señor, hermano, cambió nuestra vida, fue distinta. Hermanos, lo primero que sucede, hermano, a este ciego es que lo perdona. Leo el verso 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Él le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El verso 51. Y él dijo, quiero recobrar mi vista. Y Jesús le respondió en el verso 52, vete, tu fe te ha salvado. El encuentro con el Jesús produce salvación. Lo primero, antes de la enfermedad, antes de sacarnos la lepra que tenemos, el encuentro con Jesús produce salvación. Es lo que ocurrió con nosotros. Cuando encontramos al Señor, cuando lo recibimos, lo primero que entregó fue salvación. Verso 52. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice el verso, y enseguida recobró la vista. Enseguida, después de haber recibido la salvación, después de haber recibido esta maravillosa salvación que tú tienes, que yo tengo, por misericordia, vino la sanidad al cuerpo, vino la sanidad a sus ojos, vino la sanidad donde el hombre y la mujer necesitan. Hoy día Dios está dispuesto también, hermano, a responder tu necesidad. Jesús dice que va pasando por distintos hogares. No lo dejes escapar. No lo dejes escapar. Pídele, humíllate delante de él y recibe la bendición. Nunca más, nunca más Bartimeo fue igual, sino que fue un hombre que se le aclararon sus ojos porque pudo ver y siguió a Jesús, hermano. ¿Qué es lo que hizo Bartimeo? Siguió a Jesús, fue fiel. Es la invitación del día de hoy. Jesús va pasando por tu hogar, llámalo, conversa, abre tu corazón, derrama lágrimas, deja todo lo que te impide, hermano, seguir a Jesús, suelta todo y Dios te va a bendecir. Y como dice el último verso, y siguió a Jesús en el camino. ¿Qué es lo que hizo el ex ciego? Siguió a Jesús. Te invito a que seas fiel, sigue a Jesús. No lo abandones. Cada día sigue a Jesús. Padre maravilloso, gracias por esta palabra. Añade bendición. Trae, Señor, salud a aquel que está enfermo. Trae fortaleza a aquel que está débil. Tú estás pasando por cada hogar, por cada familia. Da respuesta a la petición de cada uno de tus hijos. Señor, escucha la voz de tus hijos, Señor, que están diciendo, a mí, Padre, a mí, Jesús. Escucha, Señor, el gemido de tus hijos.
Muchos están soltando cosas que lo atan, cosas que lo tienen, Señor, apartado de ti. Señor, mira, con misericordia, con bondad. Trae respuesta pronta al corazón de tus hijos. Trae respuesta pronta. Amén, amén. Dios nos bendiga. El Señor sea con nosotros. Vamos a cantar. Hay un